Parte 6. Primer encuentro. Capítulos 11 y 12. Noel Christen. Era un hijo ilegítimo que se convirtió en duque. La gente naturalmente lo odiaba por esa razón. ¿Habría estado en una situación similar si estuviera de su lado?, se preguntó Irene. Los rumores sobre Noel que salían de sus bocas eran todos horribles de escuchar. En esta sociedad la gente consideraba completamente normal faltarle el respeto a alguien por su ascendencia u origen, pero Irene no podía tolerar eso. No pudo evitar imaginar los chismes descabellados que se habían difundido sobre ella cuando estaba atrapada cuidando a Riel en la mansión. Sin embargo, Irene encontró una esperanza extremadamente escasa en esta conversación sobre Noel. Si lo que decía la mujer era cierto, que Noel necesitaba casarse si quería heredar el ducado, Irene pensó que ella podría ayudarlo a obtener el reconocimiento de su abuelo, el gran Christen. En primer lugar, Noel necesitaba una pareja para casarse, e Irene también necesitaba casarse con otra persona para salir de casa y evitar casarse con Boris. ¿Irene no necesitaba amor? Tal vez, solo tal vez. Si Irene se casara con Noel Christen, ¿no se resolverían todos sus problemas? Él podría heredar el ducado e Irene podría liberarse de la familia Chase. En última instancia, este era el resultado más deseable para ella. Pero sé que no puede ser tan fácil. Irene suspiró mientras pensaba eso. Cuando Irene regresó al salón de banquetes, el ambiente en ese lugar se había vuelto tenso. Los aristócratas con sus vestidos y trajes extravagantes, que se suponía que estaban bailando y charlando, estaban ahora todos apiñados en un solo lugar. Al ver el rostro desconcertado de Irene, la duquesa Yasmín la instó a ir con ella. Irene se acercó a la duquesa y ésta la llevó al centro de la multitud. Había dos hombres enfrentados en el centro del círculo. Uno de los hombres parecía estar ligeramente inconsciente, incapaz de mantener el equilibrio y con la nariz rota, mientras que el otro hombre... Vaya, es tan guapo, pensó Irene. Ella nunca había visto a un hombre tan guapo en su vida. Él era aproximadamente una cabeza más alto que ella, incluso con tacones. Sus hombros eran anchos y tenía un místico cabello gris plateado y ojos castaños oscuros. Su rostro indiferente pareció congelar a su oponente. «Señorita Yasmín, ¿qué está pasando?», preguntó Irene sorprendida. «También me sorprendió ver esto. Mira a esa persona», dijo Yasmín, mientras indicaba con el dedo a la persona que estaba al lado opuesto del hombre inconsciente. «Es Noel Christen. El duque Christen». Los ojos de Irene se agrandaron ante las palabras de Yasmín. «Él realmente es guapo», pensó sorprendida. Irene solo había escuchado rumores sobre su apariencia, pero inesperadamente, la persona real era mucho más guapa de lo que había pensado al principio. Sin embargo, la situación frente a Irene no coincidía con su apariencia. «Qué bastardo más sucio. ¿Sabes que tienes que disculparte si golpeas el hombro de otras personas?», dijo un hombre medio inconsciente y tambaleante, señalando con el dedo a Noel. El hombre parecía estar tan ebrio que incluso desde lejos emanaba de él un penetrante olor a alcohol. Sin embargo, por muy borracho que estuviera, no fue fácil lidiar con el nivel de críticas que había dicho contra su oponente. Los ojos del público anticipaban con curiosidad la reacción de Noel. Debe ser una gran molestia para él tener que lidiar con esto, pensó Irene una vez más. Noel suspiró para sus adentros al ver al hombre apuntándolo. Esta era la razón por la que no le gustaba asistir a eventos sociales. Aunque se mostró reacio, Noel asistió a este evento porque su secretario Tom lo había instado a buscar una novia. A decir verdad, Noel no tenía intención de buscar novia. Si no fuera por Tom, quien lo instó a hacerlo, no habría asistido al baile. A Noel tampoco le gustaba ser el centro de atención. Los ojos, que lo arrinconaban intrusivamente e inspeccionaban cada una de sus acciones, eran desagradables y desconcertantes. Entonces, era normal que tendiera a estar lo más lejos posible de la multitud. Esa fue también la razón por la que le había dicho al guardia que no anunciara su llegada. Sin embargo, el hombre ebrio de repente chocó contra uno de los hombros de Noel, lo que provocó que el borracho iniciara una pelea. Para colmo, el hombre sabía que era el duque de Christen y por eso, empezó a hablar mal de él.
Ninguno de los espectadores dio un paso al frente para detener la calumnia que salía de su boca, ya que en lo que a ellos respectaba, era imposible detener a ese hombre porque decía la verdad y no había razón para que otras personas se perdieran este interesante espectáculo. Era evidente por las miradas de la multitud que se había reunido, y Noel se sintió aún más sucio por sus miradas indiscretas. Ojos curiosos siempre lo seguían a donde quiera que fuera y a veces conocía gente que lo despreciaba por completo, como el hombre que tenía delante, así que Noel había endurecido su corazón hacía mucho tiempo y realmente había pensado que se había acostumbrado a este tipo de situaciones. Sin embargo, la última vez que sucedió un evento como este, fue hace tanto tiempo, que no pudo evitar sentir emociones desagradables surgiendo de él una vez más. Mis más sinceras disculpas. Te haré una compensación por esto. Se disculpó Noel, no queriendo prolongar el problema. Solo quería abandonar este lugar tan rápidamente como le fuera posible. Era asfixiante, sabía que no debería haber venido. Desde el mismo momento en que aceptó asistir, ya había empezado a arrepentirse. ¿Por qué? ¿Qué mujer querría ser su novia? Era ridículo. Sin embargo, cuando Noel se disculpó amablemente, el hombre se enfureció aún más, tomando la disculpa de Noel como un estímulo para faltarle aún más el respeto al duque. Entonces arrodíllate frente a mí, ordenó altanero. Se escuchó un murmullo de sorpresa entre la multitud. El hombre había cruzado la línea con eso, aunque la situación se habría resuelto si lo hubiera dejado pasar. El borracho quería atención, así que no detuvo su provocación. No importa cuánto dijera ese hombre acerca de que Noel era un hijo ilegítimo, la persona a la que insultaba seguía siendo el duque de la familia Kristen, cuya posición estaba muy por encima de la suya, por lo que su actitud era totalmente fuera de lugar. Inmediatamente, Noel se arrepintió de haber simplemente sido complaciente y haberse disculpado con ese hombre antes. El hombre ahora parecía engreído y orgulloso de lo que había hecho y las miradas de la multitud que lo miraban con asombro lo regocijaron aún más. Noel cerró los ojos por un momento y luego miró fijamente al hombre. Cuando los ojos castaños oscuros de Noel se posaron sobre el borracho, el cabello del hombre se puso de punta. De repente sintió escalofríos y se estremeció. Para el hombre que momentos atrás había sido tan arrogante y orgulloso, la mirada de Noel pesaba mucho sobre él y parecía asfixiarlo. ¿Realmente desea continuar con este problema?, preguntó Noel siseante. El hombre quedó congelado por las palabras de Noel y rápidamente sacudió la cabeza. Era todo ladrido sin ningún mordisco. Si realmente chocara con la familia Kristen, no tendría un buen final. Con la cabeza entre el pecho y la cola hacia abajo, volvió a tropezar entre la multitud. Hubo un gran revuelo por su repentina fuga, pero Noel Kristen simplemente salió del salón como si nada hubiera pasado. Eso no fue interesante. Irene, que observaba la situación aturdida, giró la cabeza hacia la fuente de voz detrás de ella. Fue tan insulso. Un aristócrata pomposo reflexionó. ¿Por qué un hijo ilegítimo como él hizo tanto escándalo? Una señora con un vestido extravagante criticó. Para ser honesto, esperaba una pelea feroz. El aristócrata se rió entre dientes. Aunque la situación había concluido, la multitud lamentaba que hubiera terminado pacíficamente. ¿Qué es esto?, se preguntó Irene conmocionada al observar su actuación y se alejó de la multitud. Aquellos que disfrutaban ver a otras personas experimentando dificultades y vergüenzas la dejaron horrorizada. La situación anterior podría haberse vuelto violenta, pero para ellos no era más que un chisme pasajero. Ver los puntos débiles y vulnerables de los demás era más un incentivo para pisarlos que para ayudarlos. Irene sintió un hedor a egoísmo en ellos. La atmósfera de los arrogantes aristócratas le provocó náuseas. Este mundo estaba realmente lleno de personas a las que solo les gusta centrarse en lo negativo y prosperaban con las desgracias de los demás. Irene suspiró decepcionada. Quedarse aquí por más tiempo afectaría su actitud. Rodeó la habitación y salió del salón de banquetes. Ni por un segundo más quiso mezclarse con ellos, para no ser influenciada. Con prisa por escapar, Irene avanzó imprudentemente. Nunca había pensado en lo repugnante que era la sociedad noble.
La sociedad aristocrática no trataba a las personas como humanos si no eran de linaje legal. Irene había sido demasiado ingenua. Se preguntó si fuera de la nobleza la gente sería así. De alguna manera siento que su situación es similar a la mía, pensó Irene, quien siempre se vio eclipsada por la existencia de Riel, ahora sintió que su situación era similar a la de Noel. Ver a Noel parado solo sin que nadie lo ayudara la hizo sentir una oleada de familiaridad. Era una situación que había experimentado demasiadas veces. Pero la diferencia es que él logró superar la situación por sí solo. A pesar de lo exasperante que fue ser insultado, Noel logró mantener la compostura y lo resolvió con la cabeza fría. Si Irene estuviera en su posición, dudaba que ella hubiera podido hacer lo mismo. Él podría ayudarme y yo podría ayudar a esa persona. Se dijo a sí misma y con ese pensamiento en mente, Irene caminó hacia la dirección en la que se había ido Noel. No había pasado mucho tiempo desde que se fue, por lo que pensó que encontrarlo no era una tarea demasiado difícil. Irene hizo una pausa y cerró los ojos. Intentó reunir el coraje que había sentido hacía un momento, la misma determinación para lograr su objetivo cuando abandonó la mansión Chase. El fresco aroma de Noel hormigueó en su nariz mientras volvía sobre sus pasos desde la entrada para hablar con la duquesa Yasmine y presenciar la desagradable experiencia. Era un refrescante olor a menta que purificó el horrible estado de ánimo que sentía instantáneamente. Irene abrió los ojos y rápidamente siguió sus huellas. Irene salió del cada vez más ruidoso salón de baile y entró en un jardín desierto. Pero por mucho que buscó, Irene no pudo encontrar a Noel Christen. El jardín desierto era el lugar donde las parejas se escondían, sumergiéndose en sus amores secretos, lejos de la vista del público. ¿Dónde diablos está? Irene se impacientó al no poder encontrarlo. Tenía una extraña corazonada, si no lo encontraba aquí ahora, nunca podría volver a verlo. Aunque Irene estaba cansada de deambular, continuó caminando rápidamente por el jardín de la duquesa Yasmine a un ritmo más rápido, hasta llegar al final del jardín. ¿Lo encontré?, pensó Irene con satisfacción apenas lo vio. Noel estaba en el lugar donde la luz de la luna brillaba más en el jardín. Lucía etéreo, la luz caía en cascada por su alta figura, iluminando su cuerpo contra un fondo de lirios y rosas. Noel, rodeado de flores y disfrutando de la suave y fresca luz, era realmente guapo. Irene se acercó lentamente a él. Noel giró la cabeza cuando sintió una indicación de que había otra persona cerca. Los ojos oliva de Irene se encontraron con los ojos color avellana de Noel. «Ah», dijo Irene, sin poder encontrar las palabras adecuadas para decir. Ella estaba ocupada buscándolo antes y aún no había tenido tiempo de pensar qué decir cuando finalmente lo encontrara. Eso solo demostró lo desesperada que estaba Irene por encontrar a Noel. «Ah, me alejaré de este lugar si quiere quedarse aquí», dijo Noel, quien malinterpretó las circunstancias e intentó irse, pero Irene rápidamente se acercó a él y lo agarró de la manga. «No», ella gritó. Noel la miró interrogativamente a la vez que sorprendido por las acciones repentinas de Irene y miró la mano delgada que agarraba con fuerza su manga. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?», preguntó finalmente hacia Irene. «Oh, eso», tartamudeó Irene, le resultaba difícil formar las palabras que quería decir. Frente a él, su lengua de repente se convirtió en un peso muerto y no podía expresar lo que su mente le decía que hiciera. Especialmente porque durante toda su vida, rara vez tuvo amigos con los que pudiera hablar, conocer a un extraño por primera vez e iniciar una conversación la ponía completamente ansiosa. Además, esta era la persona que posiblemente podría salvarle la vida, por lo que Irene tenía miedo de que él se fuera y desapareciera si ella se comportaba tan descuidadamente. «Tal vez yo pueda ayudarlo», dijo finalmente Irene. Los ojos de Noel se agrandaron ante las inesperadas palabras de Irene. Irene pudo sentir su rostro sonrojarse. No podía creer que hubiera dicho eso tan abruptamente. Era obvio lo avergonzada que debió estar Irene en ese momento. «Señorita, creo que no está borracha, ¿verdad?», preguntó Noel un tanto dudoso. Cuando Irene, que no podía levantar la cabeza avergonzada, hizo una pausa, la voz preocupada de Noel pudo sonar en el aire fresco.
Irene se aferró con más fuerza a su manga, no dispuesta a soltarlo hasta que las palabras que quería decir se le escaparan de los labios. No, incluso si él la rechazara, ella no lo dejaría ir. Que la confundiera con una borracha la hizo sentir aún más avergonzada de lo que había anticipado inicialmente. Lo siento por mi repentina grosería. Pero lo digo en serio cuando digo que puedo ayudarle. Ella tartamudeó. Noel la miró sorprendido, luego una sonrisa encantadora apareció en sus labios mientras asentía, dejándola continuar. Se miró la manga y luego volvió a mirar a Irene. En primer lugar, no huiré, así que puedes soltarme la manga, dijo Noel, y con cada una de sus palabras, Irene finalmente tomó conciencia de la manga que sostenía. Le temblaba la mano y se dio cuenta de que estaba tirando con tanta fuerza que el botón estaba a punto de caerse. Irene se sorprendió y rápidamente le soltó la manga. La manga arrugada de su traje se aflojó cuando ella lo soltó. Irene volvió en sí. Ella nunca lo había conocido antes, pero de repente estaba diciendo cosas muy raras. Qué rara debía pensar que era ella. No solo eso, agarrarlo bruscamente también mostró cuán desesperada estaba Irene, lo que podría haber hecho que su primera impresión de ella se deteriorara. El hecho de que lo necesitara ponía a Irene aún más nerviosa. Creo que sería mejor escuchar más detalles sobre cómo puede ayudarme, dijo Noel. Con un pequeño asentimiento ante las tranquilas palabras de Noel, Irene levantó la cabeza y luego inhaló. Sin darse cuenta, Irene, que antes había estado concentrada en el suelo, había disminuido la distancia entre ambos. Ahora la alta figura de Noel se elevaba sobre ella, y su proximidad la dejó sin aliento una vez más.